Hola, buenas tardes o buenas noches. Gracias por venir a todos. Gracias también al Museo Verde por darme la oportunidad de exponer mis fotografías y vídeos. Y también a Alex Hansen, profesor, geólogo, geógrafo y vulcanólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que él nos va a hablar un poco de los volcanes. Junto con él y con mis fotos espero que pasen un ratito agradable. Yo sé que ustedes estarán, la mayoría, saturados, ¿no?, de tantas fotos de volcán, del vídeo, tanto de la televisión canaria como todos los medios nacionales, pero claro, esto ocurre cada 50 años y pues que nos tocó verlo, porque el último, que fue hace 50 años precisamente, pues yo tenía 15 y estaba en la edad del pavo, ni me dio por ir a La Palma ni fijarme en el volcán, por supuesto. Pero bueno, es un hecho y es un evento increíble, ¿no? Para mí lo fue, porque junto con ver las auroras boreales, algunos de ustedes sabrán que voy mucho arriba al Círculo Polar Ártico a ver las auroras boreales. He visto también algún eclipse de sol anular, eclipses de luna, estrellas fugaces, cometas. Pues bueno, ahora añadimos un volcán que como decía, pues una experiencia increíble, ¿no? Eso sí, con mucho dolor y sentimiento por la gente de La Palma, ¿no? Por todos los que han perdido sus casas, terrenos, animales y el dolor que llevan consigo, ¿no? Yo sé que ellos están hartitos ya de volcán y yo también. Yo lo que deseo es que termine ya de una vez el volcán. Así ya, pues, ya ha arrojado bastante lava. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Esta misma tarde estaba lloviendo y esta mañana en La Palma, no sé si eso le va a afectar, después nos lo comentará Ale, al volcán o no, la lluvia, porque se esperan más lluvias. Y a mí me cogió el volcán, precisamente casi me coge por la carretera de Cumbre Vieja, porque yo una semana antes estaba en La Palma, porque hice un viaje que yo le llamé viaje fotográfico Islas Occidentales, fui Tenerife, La Palma y El Hierro. Entonces, pues bueno, primero estuve en Tenerife, después me desplacé a La Palma. De La Palma el martes anterior a ese sábado, a ese domingo de estallido, me fui al Hierro y ya del Hierro a Gran Canaria. Y cuando llegué aquí, al domingo fue cuando estalló el volcán. Yo digo, bueno, pues ahí está. Me pasé las primeras noches viendo la tele, como muchos de ustedes seguro, la televisión canaria, cuando termina toda la programación, que pone esas imágenes, que son hipnóticas, la verdad, y siguen siendo, con el ruido en directo del volcán. Yo me quedaba dormido todas las noches, ¿no?, con el volcán allí, y me decía, tengo que ir para allá, tengo que ir para allá. Todas las noches era igual. Pero al mismo tiempo decía, ¿y cómo se lo digo a mi mujer, que me voy otra vez para La Palma? Pues bueno, hasta que llegó el momento que se lo dije, me voy para La Palma. Y nada, pues cogí mi coche, mi furgoneta y me planté allá en La Palma, después de 7 horas de viaje, porque me fui en el Arma, que hace escala en La Gomera, de Tenerife, ¿cómo se llaman los cristianos? La Gomera, y después La Palma. Llegué a las 11:30 de la noche de allí y salí a las 4 de la tarde de aquí de Las Palmas, ¿no? Entonces fui con un poco de no miedo, no, pero un poquito de temor y precaución, porque había mucha gente que decía que no era el momento de ir al volcán, que no, que los palmeros lo están pasando mal, pero yo a la misma vez decía, bueno, si voy, cumplo las normas, voy con respeto, sin faltarle a nadie, ¿por qué no voy a ir? Pues bueno, fui y nada más que poner alguna foto, porque yo soy muy activo en las redes sociales, en Facebook ya empezaron a criticarme, oiga, que usted no tiene que estar ahí, porque se fue usted ahí. Yo no contesto, ¿no? Normalmente, pues bueno, que digan ellos. Entonces, mi experiencia allí de los 4 días que estuve fue constructiva, ¿no? Compartí tiempo con los palmeros y la verdad que nunca vi malas caras ni ninguno me dijo nada con respecto de cuando me veían sacando fotografía. Ahora, yo nunca viré la cámara para un palmero, ¿no? En ninguna circunstancia. A lo mejor de espaldas sacaba alguna foto. Y después, además, que no se puede llegar a la zona cero, donde está el verdadero destrucción, el desastre. No se puede llegar, no hay forma de llegar. Y si se pudiera llegar, tampoco lo intentaría, porque pones en peligro tu vida y la de los demás, que si ocurre algo tienen que ir a buscarte.
Entonces, pues yo respetaba eso, dejaba mi coche bien aparcado, que eso es una cosa muy importante, porque allí se veían coches en medio de la carretera y a sacar fotos ahí, ¿no? Porque allí los coches de servicio pues tienen que pasar a cada momento, ¿no? Bomberos, medio ambiente, todo, ambulancia, y hay que dejar libre la carretera, ¿no? Entonces allí había veces que era difícil aparcar, pues bueno, hay que buscar un aparcamiento y dejarlo bien aparcado. Y después las noches las compartía con los palmeros, porque cuando yo fui a los 10 días de estallar el volcán, y la compartía con ellos porque no había mucho turismo todavía allí. Y entonces por las noches era cuando más salían los palmeros y iban a los sitios donde podían ver el volcán, ¿no? A la iglesia de Tajuya, que es el típico, a la entrada de Tacante Alto y al mirador del Time o Time, arriba. Esos eran los sitios más comunes, entonces se agregaban allí muchos palmeros y allí pues hablaban de que a uno perdió eso, se oían los comentarios de ellos, ¿no? Que los oía yo. Pero bueno, yo no, tampoco entraba en mucho. Entonces yo llevé unos prismáticos grandes que tengo, gigantes, que van con trípode, y lo ponía allí. Cuando los palmeros veían aquello decían, no, ¿y eso, jefe? Yo, no, pues échale un vistazo, claro, cuando veían la imagen, que es aumentada con los prismáticos, que son 2 telescopios, son 20-80, entonces se veía hasta la lava corriendo y los piroclastos saltando y todo ello. Se quedaban asombrados y después muchos me lo agradecían cuando se marchaban, me decían, gracias, gracias. Y yo dejaba allí el prismático para que quisiera mirar, ¿no? Para que todo el mundo lo tocara y lo mirara y lo cambiara de sitio, pues nada. Esa fue mi experiencia del volcán, ¿no? Entonces me traje fotografías, me traje algunos vídeos que ya los iremos viendo y comentarles eso, que seguro que por ahí hay muchas fotografías mejores que las mías. Una porque tenían permiso para ir a zonas mejores donde podían fotografiar. Otra porque son con drones, que dron no se puede estar allí con dron si no tienes permiso. Y otra porque tienen unos equipos mejores que el mío. Pero bueno, son mis fotos, es mi visión del volcán y eso les voy a mostrar hoy. Pues ahora vamos a empezar, les comento cómo va a ser. Voy a empezar con un vídeo de introducción, luego paramos y Alex Hansen nos va a comentar un poco de los volcanes. Tiene un PowerPoint que durará X tiempo y después ya termina. Volvemos con los vídeos de fotos primero, de día y de noche. Después pondré vídeos con el sonido natural del volcán, que tenía que esperar a la 1:30 o a las 2 de la mañana para poderlo grabar sin sonido ambiente, porque como había gente allí, se oía la gente hablando y eso. Y entonces yo esperaba, como me quedaba en la furgona, pues esperaba. Y después al final del todo vamos a tener un buen rato para hacer preguntas, el que quiera hacer preguntas. Por eso les comento de que si no pueden hacer las preguntas durante tanto la exposición de Ale como en la exposición de los vídeos, que las guarden para el final y eso, y después a lo mejor Ale o yo iremos comentando sobre las fotos, ¿de acuerdo? Pues vamos allá con el primero, a ver cómo era esto. Me dijeron aquí 2 veces. Ahí está. ¿Pueden apagar la luz todas? Las de aquí delante también. Eso. Esta fue la primera noche, de Tajuya. Claro, con un teleobjetivo grande y con trípode, porque si no, no puedes obtener estas imágenes. Este no tiene sonido del volcán por lo mismo, porque cuando lo grabé se oían los comentarios de la gente y preferí quitarlos y poner música solo. Esto con los prismáticos todavía se veía mucho más aumentado que lo que estamos viendo aquí. Era algo, parecían las células corriendo por las venas cuando lo ves con ampliado.
Pueden encender la luz ya para que hable, jale. Y pararlo aquí donde era, aquí. Ahí, ya. Ahora ponerlo de Hansen, ¿no? Se lo pongo, ¿no? Sí. Ahí. Pues bueno, pues aquí tenemos a Alex Hansen. No sé si lo comenté antes, comenté el libro que ha escrito varios, pero sobre todo uno que se titula El Gran Volcán, la caldera y el pico de Bandama. Entonces es un libro donde nos explica todo el proceso que sufrió la caldera Bandama en su día. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan Ramón, por invitarme a presentar brevemente, acompañarte en este acto. Magníficas imágenes las de la película que acabamos de ver. Bueno, tengo una conferencia mucho más grande preparada, pero como todos me conocen y saben que cuando me pongo a hablar no paro, he tenido que cortar el PowerPoint y reducirlo, en vez de a los volcanes del volcanismo reciente histórico de Canarias, solamente a La Palma, para que realmente el protagonista hoy sean las imágenes del coleccionista de instantes que tanto nos gustan y que tanto trabajo le ocasionan. Bien, como ven, yo voy a tratar de explicarles por qué tenemos volcanismo allí, o por qué tenemos volcanismo, mejor dicho, y por qué tenemos esta actividad volcánica que ahora parece que nos sorprende en Canarias, como si nunca hubiésemos tenido volcanes aquí. Estamos todos asombrados, ¿no? Y estamos todos asombrados sencillamente porque, claro, la actividad volcánica canaria tiene un rango de frecuencia muy baja en relación con otras áreas volcánicas del mundo. Claro que hay volcanismo permanente en Stromboli, en el Etna, en Hawái y en otros muchos lugares del mundo. Y por tanto, el que en plena época de las comunicaciones nos estén televisando diariamente y comunicando una información de este rango, de este nivel que estamos recibiendo, es la primera vez que hace que no ya los habitantes de una isla, sino los habitantes del archipiélago y del país entero y del mundo entero pueden estar atentos 24 horas al día a la información volcánica y ser testigos, y además testigos de sección, porque, claro, como dijo Ramón antes, ahora grabamos mediante drones desde el aire, de un lado o de otro, recorremos las coladas de arriba abajo, nos ponemos sobre el cráter, vemos la evolución cotidiana, nos presentan simulaciones en televisión, escuchamos a los científicos, escuchamos a los periodistas, escuchamos a los damnificados, escuchamos a los políticos, por tanto estamos teniendo una información que francamente pienso que Radio Televisión Canaria está haciendo un trabajo realmente excepcional. Bueno, vamos para adelante un poco. Primero, por tanto, está claro que vivimos en un archipiélago de volcanes activos, ¿no? Aunque no nos lo parezca, dada la baja frecuencia y dada la compartimentación de nuestro territorio, porque claro, lo que pasa es que como somos 7 islas, antes cuando había una erupción en Lanzarote, los de La Palma lógicamente ni se enteraban o lo hacían mucho más tarde y naturalmente no podían ver nada. Hoy estamos todos atentos continuamente a esto. Y este volcanismo que estamos viendo, esta actividad volcánica, se enclava dentro de lo que sería el volcanismo reciente de Canarias y también dentro del volcanismo histórico, que es una continuidad del volcanismo reciente. Cuando hablamos en geología del término reciente, no estamos hablando de que sea de ayer ni de antes de ayer, sino que nos referimos a lo reciente como mínimo a los últimos 11.700 años antes del presente, ¿verdad? Aunque aparte de esos territorios históricos, de las actividades históricas, tenemos en Canarias un montón de rincones en el archipiélago, a veces de mucha superficie, que presentan morfología volcánica de aspectos tremendamente juveniles, tremendamente jóvenes, donde reconocemos el mal país, ¿verdad? A veces convertido ya en una breña, pero no, a veces los mal países son puros. Por ejemplo, les recuerdo el volcán de la Corona en Lanzarote, que todos conocemos, porque allí está la Cueva de los Verdes, pues tiene del orden de 20 y pico mil años como mínimo, y sin embargo nos parece de ayer por su morfología absolutamente reciente.
Todo este volcanismo proviene del último millón de años, realmente en Gran Canaria, desde los últimos 3 millones de años, donde hemos tenido una actividad volcánica a escala geológica relativamente continua, y este que estamos viendo ahora es tremendamente parecido a ese tiempo geológico anterior. En algunos lugares de Canarias las coladas son tan jóvenes de aspecto, eso pasaba en Gran Canaria hasta hace menos de un siglo, en donde hemos terminado por colonizar, por agricolizar también con tierra de préstamo, coladas que estaban apenas colonizadas por líquenes y por algunas plantas superiores, como por ejemplo la del Jardín Canario, que está sentado sobre un malpaís vivo que se sorribó para poder hacer el Jardín Canario y las fincas que ustedes ven. Y no les digo nada, por ejemplo, porque todos lo conocen, el malpaís de Agaete, del fondo del barranco, donde se encuentra la necrópolis aborigen, que es un malpaís absolutamente vivo, pero que solamente lo vimos vivo en el cementerio aborigen, porque se ha respetado. El resto del malpaís ha sido sorribado completamente, es decir, cubierto con tierra de préstamo. Por tanto, tenemos un montón, bueno, y por supuesto tenemos al lado de nosotros la isleta, con más edad, al menos 36.000 años para los volcanes más jóvenes, pero 36.000 años que a nivel del mar supone muy poca evolución de los malpaíses y de los conos volcánicos, muy poca meteorización y por tanto un estado de conservación de mucha frescura. Quiero decir con esto que toda Canarias está colonizado, menos La Gomera, por un volcanismo o por áreas volcánicas de aspecto y de actividad relativamente reciente, y por tanto no debe de extrañarnos lo que está ocurriendo, sino que todo lo contrario, lo que está ocurriendo forma parte de la forma de actuar de la Tierra en esta parte del mundo. Por otra parte, todas las erupciones históricas, todas, sin excepción, se han producido, la del volcanismo reciente también, en áreas que llamamos estructurales, que son muy relevantes, sobre todo las dorsales en Canarias. Todos ustedes conocen como dorsales la dorsal de La Esperanza en Tenerife, la dorsal de Abeque o Vilma en Tenerife, la isla del Hierro en su conjunto, que está compuesta por 3 dorsales, la isla de La Palma, que toda Cumbre Vieja es una dorsal volcánico. Cuando hablamos de una dorsal, por tanto, ahora lo explicaremos, estamos hablando de una gran estructura volcánica en donde la actividad volcánica se repite, ¿verdad? Y el volcanismo histórico, es decir, el de los últimos 500 años, y también el prehistórico, se repite sobre todo, o ha incidido sobre todo en La Palma, en Tenerife, en el Hierro en menor medida, y especialmente no, y también en Lanzarote, más extrañamente en Lanzarote, que sin embargo donde se ha producido la erupción más larga y más voluminosa de las históricas del archipiélago, con una erupción que se extendió en el siglo XVIII entre 1730 y 1736, con una duración totalmente anormal para lo que es la media de nuestra actividad volcánica histórica. Bien, de acuerdo. Y dicho todo esto, después hay malpaíses de aspecto reciente repartidos por Gran Canaria en diferentes lugares. Bandama es el más reciente de los que existen en Gran Canaria, pero para quien no lo sepa, hasta hace pocos años Ginamar estaba cubierta de malpaíses y de conos volcánicos recientes, entre ellos Cima de Ginamar, ¿verdad? O el Valle de los Cascajos, que miren el nombre que tenía justamente. En Fuerteventura existen, que es la isla más vieja del archipiélago, con 22 millones de años, existen malpaíses, por ejemplo, todo Bayullo, entre Cotillo y Corralejo, y la isla de Lobos, que debe ser prácticamente, bueno, eso es una actividad volcánica sobre una fisura, en torno a 160.000, 150.000 años antes del presente. También en Fuerteventura, Montaña Arenas, allí por La Oliva, y después los malpaíses del centro de Fuerteventura, ¿verdad?, que son espectaculares en esas llanuras antiquísimas de la isla y que destacan en fuerte contraste en ellas. La Graciosa, Lobos, Alegranza, todas contienen malpaíses que nos están diciendo, iconos volcánicos que nos están diciendo que la actividad volcánica es un acto frecuente en el archipiélago a escala geológica, que nos están diciendo también que se produce prácticamente en todo el archipiélago, a excepción de La Gomera, donde no tenemos ningún malpaís, ningún cono volcánico reciente. Y estas son la lista de erupciones
históricas o que se han considerado históricas, es decir, con menos de 500 años, y que, como ven, se reparten exactamente entre Lanzarote, que ha tenido dos erupciones en el tiempo histórico, 1730-36, generando 200 kilómetros cuadrados de lava y piroclastos que recubrieron, por tanto, casi un tercio de la isla. Y hubo otra erupción mucho más pequeña, pero triple, Taotihuacán y Nuevo, en 1824, es decir, en pleno siglo XIX, en la isla, que se nota mucho menos porque fueron conos aislados, fue una erupción fisural múltiple, con 3 edificios volcánicos separados en el espacio y de pequeña durabilidad en el tiempo, pequeña duración, que además, como ya cayeron sobre Malpaíses en general, pues naturalmente no tuvieron la afección tremenda de la erupción de Timanfaya. Por cierto, ya que hablo de ella, recordarles que la erupción de Timanfaya, aparte de afectar a 200 kilómetros cuadrados que cubrieron los mejores terrenos agrícolas de Lanzarote en su momento, obligaron a taparon del orden de 58 sitios habitados, cubriendo aldeas, caseríos, casas dispersas, fincas de cultivo, establos, maretas, alguna que otra fuente, es decir, una gran cantidad de instalaciones que hicieron que la isla se despoblara en aquel momento, y por tanto estamos hablando, en el caso de Timanfaya, para que no nos extrañe lo que nos está pasando ahora, de una erupción con una fuertísima afección sobre la población del momento, que ya la estaba pasando bastante mal por una crisis de sequía y porque era una isla de señorío en donde las condiciones de vida eran bastante duras. Después, la isla con el segundo mayor número de volcanes activos durante época histórica ha sido Tenerife, sobre todo en la dorsal de Abeque, que se extiende entre el Teide de Pico Viejo y el macizo de Teno, en esta línea, y por otra parte en la dorsal de La Esperanza, mucho menos activa. En La Esperanza comenzó la actividad volcánica en torno a 1704-1705, generando 3 volcanes separados también en el espacio, otra vez una alineación fisural múltiple que se fue desplazando desde el sur oeste hacia el nordeste, con Arafo, Fasnia y Siete Fuentes, sucesivamente, y Arenas de Güímar, la más al norte. Después tenemos la erupción de Boca Cangrejo, que es anterior, es de 1492, y fue la famosa, a ver si volvemos atrás, erupción que vio Colón en su desplazamiento desde San Sebastián de la Gomera a Gran Canaria, y que describió en su diario de a bordo, y que hace pocos años hemos hecho una publicación junto con el profesor Carracedo, naturalmente, que dató la erupción justamente en torno al año de 1492, como además está el diario de Colón, pues evidentemente se localizó, por tanto, el cono y la colada volcánica que llegó hasta las orillas del mar. Por otro lado, tendríamos la erupción en 1706, también en el 18, de Montaña Negra de Garachico, que tuvo una fuertísima afección también en la isla de Tenerife, lo mismo que nos está pasando en La Palma ahora. Es decir, afección a uno de los pueblos más importantes de Tenerife por la actividad económica en el 18 y porque además era el puerto de exportación de los vinos de Tenerife especialmente, y del comercio de Tenerife hacia el norte, cuando todavía Santa Cruz no era sino un pequeño puerto de pescadores, ¿no? Por tanto, la erupción de 1706 en Tenerife sí que tuvo una afección bastante importante, aunque respetó la mayor parte de las casas de Garachico, que ya Garachico se encuentra, por cierto, sobre una isla baja, sobre un delta lábico anterior, de una erupción anterior de la misma dorsal de Vilma. Y después en Tenerife hay la erupción de 1798, o que llamamos también de Chahorra o de Narices del Teide, que no tuvo afección ninguna, igual que del Chinchero, porque ocurrieron aquí en la dorsal de Abeque, no llegaron al mar, y por tanto no afectaron a población alguna, ya que los pueblos se encuentran distantes, ni tampoco a terrenos agrícolas. Y la de 1909, por cierto, estuvo a punto de convertirse en un espectáculo turístico, de ese primer turismo que tuvimos tanto en Tenerife como en Gran Canaria, pero como duró solamente una semanita y pico, no tuvieron tiempo, y hicieron carteles y contrataron barcos para ir a verla desde el mar,
y algunas excursiones desde tierra, pero no hubo tiempo de organizar la movida del todo, porque si no habría tenido pues una consecuencia turística importante sobre la isla. Y pasamos a nuestra isla, la isla actual. Bueno, en el Hierro, por cierto, en 1793 hubo una actividad sísmica que duró un año completo y que tenía aterrorizada a la isla del Hierro. Al final quedó en nada, ¿verdad? Pero la población estuvo muy asustada porque ocurrió más o menos lo mismo que en 2011, en donde, como saben, he incluido aquí el volcán de Tagoro de 2011, que se encuentra situado aquí en el mar, al sur de la Restinga, porque probablemente igual que ocurrió en 1793 en la Hoya del Berodal, se trata también la de 1793 de una erupción submarina, probablemente, ¿verdad? O de una actividad sísmica que no terminó en una erupción, porque la Tierra, de unos 1000 y pico intentos que hace por llevar el magma a la superficie, lo consigue solamente una vez. Entonces, realmente la actividad sísmica se puede haber producido, pero quizás no había presión suficiente como para romper la corteza oceánica y la corteza y el cuerpo sumergido de la isla del Hierro, y la erupción a lo mejor sencillamente acabó siendo abortada, ¿verdad? No así la de Tagoro, que como sí saben, se produjo una erupción submarina que puso al Hierro en una tesitura bastante difícil. ¿Por qué? Pues porque estamos en la sociedad moderna, en la sociedad de la información, en la sociedad de la protección también a la población, porque no teníamos el aparataje suficiente en el campo aunque ya teníamos bastante realmente, pero sobre todo nuestros técnicos del Instituto Geográfico Nacional no tenían experiencia previa de seguimiento de una erupción en Canarias. Con lo cual, esta erupción, la de Volcán de Tagoro, sirvió fundamentalmente para que ahora el Instituto Geográfico Nacional, María José Blanco, que lo dirige, y que estamos viendo en ella una actuación totalmente distinta a la de 2011, pues ya tenga una experiencia previa que esté sirviendo para que la gestión de esta crisis volcánica se esté realizando de una manera mucho más tranquila, con mucha más experiencia y mejor dirigida que en esta del 2011, ¿no? Y por último, nos vamos a la isla de La Palma, en donde, como ven, el número de erupciones enunciadas en el mapa es extraordinario. Empezaríamos con la erupción de Tacande en 1440, que ahora tiene fecha de 1480 o 1400, un poquito superior, es decir, justamente en los momentos anteriores a la conquista de la isla, y cuando los conquistadores ya tenían Lanzarote, Fuerteventura, el Hierro, navegaban por nuestras islas, saqueaban a nuestra gente, y ya veían lo que estaba ocurriendo. Es una erupción de tradición aborigen, por otro lado, y que también se nombra en las crónicas de la conquista. Y después hemos tenido con la actual 8 erupciones, 8, todas concentradas en Cumbre Vieja, 8. La más antigua sería esa de Tacande. Después tendríamos Hedei en 1585, cercana a la erupción actual. Después tendríamos Martín en 1646, el volcán de Fuencaliente, que no es el de San Antonio. Había una confusión creyendo que el gran cráter del volcán de San Antonio es el resultado de esta erupción, cuando es bastante más antiguo, en torno a los 3000 años antes del presente, pero a su pie, en su base, sí que hubo una erupción que Carracedo llama de Fuencaliente en 1677. Y después tendríamos la erupción del Charco en 1712, y ya dejamos 2 siglos en medio, 2 siglos y medio casi, sin actividad volcánica en La Palma, para pasar al volcán de San Juan en 1949, de la que hablaremos ahora un poquito. Y por último, en penúltimo lugar, quiero decir, la erupción del Teneguía en 1971, y ya actualmente la erupción de septiembre de 2021. Esta erupción está ocurriendo en un ámbito del archipiélago que es donde se realizan realmente las erupciones en los últimos tiempos geológicos e históricos. Esto es en una dorsal. Esta es una magnífica fotografía, como estáis viendo, de Sergio Socorro, hecha desde el sur de la isla, desde el suroeste, pero desde un avión, desde luego, desde un helicóptero, que captura
la imagen completa de la isla. Arriba vemos que la isla está compuesta de dos partes muy diferenciadas. Arriba el gran escudo volcánico de 2.700.000 años de antigüedad para las rocas más antiguas que llamamos edificio Taburiente, donde se instala hoy la Gran Depresión de Taburiente, aquí arriba. Posteriormente se hizo el edificio Vejenado, que fue un estratovolcán que tuvo actividad volcánica entre más o menos 600.000, 400.000 antes del presente, redondeando números, y desde 150.000 años hasta el momento actual se ha generado esta cordillera volcánica de 20 kilómetros de longitud sobre el nivel del mar y otros tanto bajo el nivel del mar, unos 15 kilómetros aquí en su sector más ancho, estrechándose continuamente con esta forma de corazón aproximado, esta forma triangular, que alcanza prácticamente los 2.000 metros de altura aquí en el Nambroque, y por tanto, como ven, una estructura que solamente tiene 150.000 años de antigüedad. Es decir, a nivel geológico es un bebé absoluto. El bebé del archipiélago completo es el Hierro, con 1 millón de años, ¿de acuerdo? Pero Cumbres que se ha ido generando el tiempo que ha ido creciendo la isla del Hierro, tiene solamente 150.000 años antes del presente para las rocas más antiguas. Es decir, que si nos vamos aquí a la base de los cantiles costeros, exactamente, y medimos la edad de las rocas, probablemente dentro sean un poco más antiguas, evidentemente hacia el centro, pero si medimos las coladas que están ahí a nivel del mar hoy día, le han dado al profesor Carracedo edades que no superan los 150.000 años en ningún caso. Por tanto, estamos frente a un edificio volcánico fisural, longitudinal, con forma de dorsal, es decir, con forma de tejado a dos aguas, perfectamente definido, con una cumbre absolutamente, con un eje absolutamente lleno de conos volcánicos, como estáis viendo que salpican el relieve. El Teneguía estaría justamente aquí abajo. Esto sería el Teneguía, mirar la altura, porque es importante el lugar en donde nació, para esa no afección que tenemos, esa percepción del volcán bueno, en el caso del Teneguía, debajo justamente del volcán de San Antonio, que sería este cráter espectacular, que tiene unos 3.000 años, como decía antes, y que la erupción de 1760 y pico ocurrió aquí en la base del volcán, también por tanto muy baja, y tampoco dejó una idea del volcán malo en la isla de La Palma, porque tampoco había nada por debajo de esa altura en aquel momento aquí en el sur de la isla. Llamo la atención sobre que esto es un edificio volcánico muy joven, muy activo. Aquello es un edificio volcánico prácticamente extinto, de forma circular, aunque como parte de él cayó al mar y se generó este gran valle que están viendo ahí, que es el Valle de los Llanos de Aridane, cuyo vacío se debe a un desprendimiento gigante, a un colapso gigante del edificio Taburiente, que ocurrió ya hace del orden de 1 millón de años aproximadamente, generando ese gran vacío sobre el que después apareció el volcán de Vejenado que estamos viendo arriba. Ese sector de la isla que están viendo es el sector, está situado orientado al oeste, tiene fácil acceso al mar, está bien regado por las aguas de la caldera de Taburiente y por un montón de pozos que existen en el sector. Es el más llano, es decir, el de menor pendiente de toda la isla, sobre terrenos a veces de carácter sedimentario, y por tanto corresponde con el sector de máximo crecimiento poblacional y económico de la isla de La Palma. Y es en ese sector, ahora lo veremos, en donde muy cercano a él, peligrosamente cercano, se está desarrollando la actividad del cono volcánico o del volcán del 19 de septiembre de 2021. Llamo la atención en dos costas de diferente tipo. Por un lado, la costa muy acantilada o sencillamente acantilada, ¿sí? ¿De acuerdo? Que es allí donde no ha habido erupciones recientes, donde las lavas no han caído al mar recientemente y por tanto la erosión marina está generando un retroceso continuado de la costa como producto del empuje de la acción marina. Lo vemos aquí también como paleocantiles,
Pero aquí, sin embargo, mirar cómo la propia erupción de 1767 y otras que han ocurrido en este entorno, junto con la del Teneguía, han generado una gran plataforma costera de lavas, deltas lávicos coalescentes entre sí, como también la erupción de 1949, la del San Juan, y otras, ¿verdad?, de menor rango, que han ido cayendo al mar las coladas volcánicas. Lo mismo ocurre en la costa oriental, donde tenemos plataformas, donde, como ven, nuestra gente inmediatamente ha sorribado y ha plantado sobre Malpaíses esas magníficas plantaciones de plataneras, y también hoy día de edificios de actividad turística como complejos turísticos. Los Cancajos, por ejemplo, en el este está sobre un Malpaís también, o la actividad hotelera que estaba comenzando a surgir, turística, también sobre estas plataformas. Y esta es la dorsal, viendo el mapa geológico que el profesor Carracedo, junto con Simon Day y otros colegas, Herbeg-Guillou entre ellos, y Gravenstock, desarrollaron hace unos cuantos años y publicaron en un evento geológico internacional. Aquí tenemos el eje de la dorsal, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí termina justamente Cumbre Nueva, la parte vieja del edificio Taburiente. Esto es los Llanos de Aridane, ya recubierto por coladas de lava, ahí las tenemos en color amarillo. Esta sería la del volcán de Tacande, justamente 1480, 1490, los momentos anteriores justamente al momento de la conquista, que de producirse hoy tendría una afección sobre el poblamiento del Paso y sobre el poblamiento de los llanos, que está justamente aquí, y el Paso aquí extraordinaria. Y como ven, ahí están marcados todos los conos volcánicos siguiendo el eje central, ocupando una banda no muy ancha donde se concentra la inmensa mayoría. Esto no quiere decir que no haya conos volcánicos más excéntricos como los que estoy señalando, ¿verdad? O como la misma montaña de la Laguna, que es esta que tenemos aquí, la montaña de, ahora no me acuerdo del nombre, el pueblito que ha sido sepultado recientemente. Bien, de acuerdo. Y estas son las erupciones. Fíjense, todo lo que ustedes están viendo en color tiene menos de 150.000 años, pero es que mucho tiene solamente 3.000 años, 10.000 años, 7.000 años, 6.000 años, 1.000 años. Época histórica, época prehistórica y época actual. Hemos marcado encima, se ha marcado encima de la superficie que hace 10 días estaba ocupando ya los Malpaíses que ha producido la erupción actual, cuyo foco de emisión está aquí, como ven, un poco excéntrico al eje de la dorsal, pero sin embargo en la parte alta de la dorsal y no en la parte baja, que fue lo que ocurrió en el caso del volcán de Teneguía o en el caso de la erupción de Fuencaliente, cuyos focos de emisión estuvieron muy bajos en una época que había mucha menos población en la isla que en el momento actual, y por tanto la afección de estos volcanes fue tremendamente baja. Es decir, que como ven, estamos frente a una unidad estructural geológica del archipiélago en donde la actividad volcánica ha sido continua en los últimos 150.000 años a escala geológica, y se ha continuado, como vamos a poder ver ahora, en época prehistórica y en época histórica. Quiero destacarles este tipo de estructura que se corresponde justamente con el perfil de esta línea de A a A' y de B a B', el perfil de abajo, donde pueden ver ustedes qué es una dorsal. Una dorsal es una zona en la corteza oceánica que debe de estar transmitiendo o debe de romperse. Parece que la corteza oceánica se rompe frente al empuje del magma que se genera debajo en el manto, se rompe muchas veces, desde luego en nuestro archipiélago, generando una rotura de la corteza en forma triangular. Habitualmente, sí, que parece ser la rotura de carácter más fácil para una corteza oceánica que es empujada desde abajo por una gran masa de magma que empuja
hacia arriba, abombando primero la corteza y originando una rotura en triángulo a continuación. De esa manera, fíjense, se concentra en una fisura sobre la corteza oceánica, en una, en dos o en tres, que pueden adquirir forma triangular. Fíjense cómo eso va a determinar primero una gran concentración de chimeneas en una banda muy estrecha. Mírenla en superficie, en una banda muy estrecha se concentra un gran número de conos volcánicos, es decir, de eventos eruptivos que realmente están situados sobre las chimeneas volcánicas que han atravesado primero la corteza oceánica, después el propio cuerpo sumergido de la isla, porque pensar que la isla de La Palma nace a 4.000 metros de profundidad, que es realmente donde se encuentra el techo de la corteza oceánica, el suelo de la corteza oceánica, y después se va acumulando el material. Como ven, como nace en una banda muy estrecha, los conos volcánicos se concentran en el centro, sobre esa banda, mientras que las coladas volcánicas derivan hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de en qué lado de la dorsal aparezca la actividad eruptiva o de cómo esta evolucione a lo largo de las erupciones. Y como consecuencia se van formando edificios a dos aguas, en forma de tejado, claramente, como son la dorsal de La Esperanza en Tenerife, la dorsal de Abeque en Tenerife, o en su momento menos marcada, la dorsal sur también de la isla de Tenerife. Fíjense cómo la propia forma de la isla de Tenerife adquiere la forma en función de ese determinismo que la estructura volcánica, que la mega estructura volcánica determina. Y en el Hierro, que es una isla jovencita que está en puro crecimiento infantil, miren lo mismo, una estructura triangular clara. Pasaba lo mismo en el edificio Taburiente, en el norte, que podía ser algo parecido a lo que ocurre en la gran isla de Hawái, en donde también existen ejes dorsales claros como en nuestro archipiélago. Y en el caso de La Palma, de un edificio triple como existía en el edificio Taburiente, hemos pasado al predominio de un edificio simple, de un solo eje dorsal muy activo, que es Cumbre Vieja en este momento, con esa gran actividad volcánica durante los últimos 150.000 años. Así que de sorpresas nada, porque realmente nos estamos encontrando con algo que es lo habitual en nuestro archipiélago. Tenemos en esta imagen las superficies que corresponden a la etapa prehistórica de la isla, quizás un poquito más también, 6.000 años antes del presente aproximadamente para este volcán, 1480 para el tránsito de la prehistoria a la historia, el volcán de Virigoyo, el de Nambroque, con solamente 1.040 años, más o menos 95 antes del presente, el volcán del Fuego con unos 4.000 años antes del presente, más o menos 200, el volcán de San Antonio con esos 3.200 años antes del presente. Sí, de acuerdo, el que llaman de la Fajana también con esa misma edad. Es decir, una actividad volcánica muy reciente y probablemente otras muchas erupciones de menor rango que no se han podido datar porque no se ha encontrado el carbón para hacerlo, que es el método del carbono 14 que utilizamos para los volcanes muy jóvenes, y por tanto debe haber en ese mapa que os enseñaba antes una gran cantidad de otras erupciones que no han sido históricas o prehistóricas, mejor dicho, que no han sido localizadas, que no tienen nombre todavía o que no tienen, mejor dicho, edad, porque no se ha encontrado el carbono 14 necesario para hacerlo. Y aquí tenemos el mapa de los volcanes que son históricos, en donde, como ven, la actividad volcánica es variada. Por ejemplo, en el volcán de Tacande, en el tránsito de la prehistoria a la historia, pues un solo cono volcánico situado ahí en ese valle interior al pie de Cumbre Nueva, en donde primero la colada fluye por ese valle hasta que encuentra el portillo precisamente del paso y se lanza cuesta abajo sin alcanzar la superficie del mar. La carretera hoy día va paralela, cuando no sobre esa propia, la carretera que va a Los Llanos y a Tazacorte. Tendríamos la erupción de Hedei. Vamos a ver, esta es la erupción de Hedei, aquí como ven, con un centro eruptivo situado más o menos a la misma altura que el volcán que se está celebrando hoy día, que está situado más o menos aquí donde estoy marcando. Hedei, como ven, también generó una superficie de lavas importante y alcanzó el mar generando una isla baja en 1585. Tenemos la erupción de San Martín en 1646, que volcó, sin embargo, sus lavas
habiendo aparecido el cono en el centro de la dorsal, vuelca sus lavas hacia el este generando o ampliando islas bajas ya existentes en ese sector de la isla, muestra de otras actividades volcánicas también evidentemente jóvenes. Martín Búcaro también miren cómo amplía la isla baja en su momento. En 1677, es decir, solamente 30 años después, aproximadamente, aparece el volcán este que llamamos de Fuencaliente, al pie del volcán de San Antonio, también con generación hoy le llamamos fajanas, pero en términos volcánicos, que país no se enfade, hablando de colonización del lenguaje, boberías, porque utilizamos el término de delta lábico a nivel internacional en todos los países del mundo, porque forma parte del lenguaje volcánico. En Tenerife, por ejemplo, se llaman islas bajas, ¿no? Y bueno, esto de fajana en el Hierro, la verdad que tampoco es tan frecuente. Ellos no hablan de la fajana de aquí o de la fajana de allá, no le tienen puesto esos nombres. Pero bueno, no vamos a discutir con país, si le quieren llamar fajana está muy bien, es un nombre muy, muy auténtico de la isla, pero que en cualquier caso, como ven, las fajanas son fenómenos frecuentes debido a la actividad volcánica reciente precisamente. Y después tendríamos el Charco en 1712. El Charco sí que genera, como ven, varios centros eruptivos, 1, 2 al menos, 3, 4, 5, 6, el más grande de todos ellos porque es el más gasificado, el que más explosividad tuvo, el que generó por tanto un cono volcánico de mayor tamaño, pero miren qué efusividad tan extraordinaria y qué generación de una isla baja de gran tamaño. Y después de 1712 pasamos directamente a 1949 con el volcán múltiples centros eruptivos, igual que el Charco, separados en el espacio, conformando un alineamiento dentro de la dorsal, formando un alineamiento de noroeste a sureste. Y lo mismo el volcán de 1949, que genera el Llano del Banco, tiene muchos nombres, Hoyo Negro, el Duraznero, sí, estos dos últimos en el mismo eje. Aquí se combinan mecanismos estrombolianos con mecanismos explosivos en Hoyo del Negro, freatos magmáticos, es decir, contacto con agua subterránea, y como ven el Duraznero, que genera una charca de lava muy bonita ahí en el mismo eje de la dorsal. Su colada de lava es encauzada por un barranquillo que lo conduce prácticamente sin llegar hasta la orilla del mar, pero también que vuelca sus lavas, por tanto, hacia la vertiente oriental de la isla, que como ven está tanto prehistóricamente como históricamente menos afectada por las coladas volcánicas y por los eventos volcánicos, pero no exento de ellos en ningún caso. Bien, la erupción de 1949, a la que recordamos mal, ¿por qué? Porque, hombre, fue gente como Bonelli, Rubio, que escribieron algo en 1950, algún artículo, fue desde aquí, de Gran Canaria, Martín Sangil, que también escribió en 1960, fue desde Gran Canaria Simón Benítez Padilla, que era el geólogo del Cabildo en aquel momento, un hidrogeólogo importante de Gran Canaria, que es el autor de estas fotografías que están viendo, muchas desde avioneta, y que nos muestran lo mismo que estamos viendo en esta erupción, como el volcán genera masas gaseosas que se desprenden en este caso, de los centros eruptivos asociados a la dorsal. Aquí también en esta otra foto de avioneta, allí ese surtidor piroclástico y ese penacho de gases, el mismo fenómeno que estaríamos viendo ahora en la erupción que se está produciendo, pero que además generó una fractura de gran rango con un pequeño salto de falla de un par de metros de altura que pueden estar viendo aquí con la escala de las personas, y de un desarrollo longitudinal que, como ven, va prácticamente desde el volcán de Llano del Banco, sin aproximarse a él demasiado, desde la cota de los 1500 metros más o menos, y que prosperó generando una fractura de cierta longitud en el territorio, que es lo que ha dado lugar
a la hipótesis esta que se ha puesto otra vez en marcha desgraciadamente con esta erupción de ese gran colapso de una parte de Cumbre Vieja que podría producirse y que generaría un tsunami gigantesco, en fin, y venga y dale, y venga y dale, que no fue sino una hipótesis que Simon Day vendió a National Geographic y que National Geographic le ha sacado un buen kilo de pasta, pues porque le interesan los programas amarillos y asustar al personal, tener a la población asustadita, cuando realmente esa fractura está monitorizada desde hace mucho tiempo, no se mueve desde 1949, con esta erupción tampoco ha dado ningún rasgo de movimiento y por tanto estamos hablando de inventos, de cuentos que sabemos que efectivamente se pueden producir en islas volcánicas como las nuestras y se han producido porque el Valle del Orotava en Tenerife, el Valle de Güímar en Tenerife, el valle que dio lugar al gran valle de Icod de los Vinos, hoy desaparecido porque ha sido rellenado por los materiales del Teide, y el mismo Valle de los Llanos en La Palma, o el Golfo en el Hierro, efectivamente son el producto de colapsos gigantes que ocurren justamente en edificios volcánicos tipo Cumbre Vieja, es decir, muy jóvenes, con un crecimiento muy acelerado y por tanto con ese cuerpo que les enseñé antes, muy exagerado, muy alto y muy estrecho, que puede perder pie, pero desde luego no es momento de poner en el mercado unas hipótesis que no se están produciendo en este momento, que pueden estar geológicamente muy lejos de producirse y que sin embargo en un momento de dolor y de sufrimiento como este sí que pueden generar alarma en la población. La erupción de 1949 sí que tuvo afección sobre las comunicaciones. Aquí está la colada de lava cubriendo una carretera del momento, la carretera norte-sur del paso a Fuencaliente, precisamente. Mirar a qué distancia está la población. Hoy día sería absolutamente imposible, porque hoy tenemos protección civil, entre otras cosas. Aquí está cubriendo terrenos de cultivos, de viñedos, en las laderas de Cumbre Vieja. Aquí está llegando al mar, generando la isla baja de San Juan y por tanto también este fenómeno de vaporización del agua marina y también de formación en la mezcla con esta y con los gases volcánicos de dióxido de azufre que podría, o de cloro mejor dicho, que podría ser tóxico o que es tóxico. Aquí están viendo las mismas imágenes que estamos viendo actualmente en televisión, coladas de lava que están recubriendo los terrenos de las laderas de la dorsal. Aquí vemos a un niño como está a medio metro, no a menos, del frente de una colada que tiene muy poca potencia en este momento, y aquí estamos viendo en el Duraznero, en la parte alta, mirar la cercanía del observador, que desde luego es peligrosísima, que duda cabe, y que hoy día sería impensable incluso para los propios científicos que están viendo directamente la observación. Claro que se afectaron unas 300 familias o unas 300 viviendas en la erupción de San Juan, pero claro, la erupción fue silenciada porque no teníamos los medios de comunicación que tenemos hoy día, tampoco teníamos los equipos de ciencia ni la tecnología actual y por tanto tampoco hemos tenido una percepción demasiado fuerte de esa erupción de La Palma, que sí que tuvo una afección sobre 300 familias de La Palma y que obligó a gente a mudarse de casa, a reconstruir carreteras, etcétera, etcétera. Sin embargo, la isla baja que generó, rápidamente un notario la colonizó y la vendió. De tal manera que hoy día tampoco se podría producir ese fenómeno porque la GEA, lo que construya hoy, es del Estado y va a ser el Estado el que tenga que determinar qué se hace. Bueno, por último y termino, la erupción del Teneguía, a una cota muy baja, genera islas bajas también, no tuvo afección sobre la población porque la cota es tremendamente baja y se observó desde el volcán de San Antonio precisamente como una erupción espectáculo que no tuvo
incidencias casi sobre la vida humana, salvo que atrajo mucha gente en La Palma, que generó mucha actividad económica como consecuencia de ese visiteo, generó una fajana que después se utilizó también para sorribarla y utilizarla como terreno de cultivo, y dejó, en términos generales, no solamente en La Palma, sino en todo el archipiélago, una percepción del volcán benefactor, del volcán que no hace daño, que es la mentalidad con la que hemos llegado hasta el presente. ¿Sí? Y sin embargo, y termino, la erupción actual, como ven, que ha nacido en una cota bastante superior, en una isla mucho más poblada, con muchas más infraestructuras, con mucha más gente, con infraestructuras mucho más poderosas, ¿no? Hay que ver que en los 10 kilómetros cuadrados que ha cubierto hasta el momento aproximadamente la erupción, vamos ya por 60 y pico kilómetros de carretera, considerando carretera también las calles, las pistas asfaltadas, etcétera, etcétera. Es decir, que solamente en carretera hemos perdido ya 60 y pico kilómetros. Naturalmente nuestras casas actualmente son poderosas, tienen piscinas, tenemos grandes terrenos de cultivo, no solamente de secano, sino de regadío, canales de agua, grandes estanques, aljibes, piscinas, y por tanto la afección sobre la población. Oye, y tenemos 7.000 desplazados y llevamos 2 meses de erupción en este momento, 61 días, lo cual supone desde luego, pues en fin, un fenómeno. Bueno, después si quieren hablamos del tema, vamos a dejar que Ramón nos enseñe sus magníficos materiales, que ya le he ocupado mucho lugar, pero yo se lo dije y lo avisé. ¿Te hace falta el mando, Ramón? No, vamos a seguir viendo. Ahora vamos a ver un vídeo de fotos durante el día, las que hice hasta donde me podía acercar del volcán. Según me levantaba, yo me quedaba a dormir en la gasolinera del Paso con la furgoneta, que pedí permiso y me dejaron, y según me despertaba ya iba por ahí a sacar alguna fotilla. Pues nada, vamos para allá. A ver, 2 veces me dijeron. Esta es. Apaguen la luz, por favor. Esto precisamente es desde la gasolinera del Paso. Mire, hasta lo vendían el volcán, los palmeros. Ahí podemos ver lo cerquita que estaban las casas de Tacante, de Tajuya. Son más bien Tacante alto. Era impresionante. Después podemos ver un vídeo en vivo cómo retumba el volcán. De verdad que cuando yo me acercaba se metía el ruido en el pecho y era asombroso. Intimidaba. Ahí vemos el cono volcánico y toda la ceniza, los piroclastos como rodeaban ya, y ahí ya la lava ya en su camino, ya seca, o fría ya. Ahí vemos la columna de ceniza. Esto era por la mañana, tempranito, sobre las 8:30, las 9.
imagino que los que viven en esta zona y que no los han desocupado, pues estarán acomodándose y viviendo con el volcán cada día, oyéndolo, sintiéndolo y respirando. Pero ya les digo, una cosa es verlo así de lejos que meterte en la zona cero, como Estodoque o esa zona donde ahí sí causó desastre. Esta es la plaza de Tajuya, el centro neurálgico de todas las cadenas de televisión, periodistas, fotógrafos. Ahí durante todo el día. Esta es la iglesia. Estaba abierta todo el día, las 24 horas. El cura de allí hizo el favor ese de dejarla abierta, la puerta abierta para todo el mundo. Ahora, eso sí, toda llena de ceniza, los bancos, el suelo. Yo me ponía a cargar la batería de las cámaras, la ponía a cargar allí, en la iglesia. No es la chimenea de la casa, ¿eh? Eso es Tajuya. Que este barrio lo está pasando no mal, pero sí con los aparcamientos, porque la gente no respeta a los vados, le aparcan los coches delante de la casa y la verdad que lo pasan mal por tanta gente que está yendo a esa zona. Como verán, muchos cables por todos sitios, para evitarlo, imposible. Aquí todavía no caía mucha ceniza, ¿eh? Esos días que estuve yo todavía, sí se veía ceniza por el suelo, pero no como ahora. Ahí pueden ver la ceniza, pero nada comparado ahora. Aquí vemos uno de los medios de comunicación que estaban grabando, tomando imágenes. Y aquí ya fue un día al mediodía que entré en el pueblo del Paso y me di un recorrido fotográfico por allí, ¿no? Aquí también se ven restos de ceniza. Precioso el Paso, ¿eh? Los colores de las casas coloniales, muy bien cuidado. Está una ermita pequeña y un poco más allá está la iglesia. Miren el Cristo aquí arriba, que está mirando derecho al volcán. Después se ve una foto, la funeraria. Impresionante estar viviendo ahí, estar viendo eso cada día y oyendo. Esta es la iglesia principal. Y apenas se veía gente, donde único se veía gente en la calle principal, que está Hiperdino, que están todos los servicios por allí. El resto no había nadie, eso que era al mediodía. Ahí se ve la ceniza también. Este es el Museo de la Seda, muy interesante. Estaba cerrado cuando fui yo. Y aquí como se ve al lado del campanario. Después se van a ver unas nocturnas que, da respeto, ¿verdad? Y esto es ya del otro punto donde iba mucha gente, ¿no? Que es el mirador del Time, está haciendo esto. Que desde allí se ve más lejos, claro, pero iba mucha gente hasta allí a verlo también. Se formaban colas en el aparcamiento. Claro, con teleobjetivo se puede hacer este tipo de fotos, ¿no?
ve toda la colada llegando casi a la costa. Ahí se ve ya cayendo al mar y los primeros días que cayó y ahí formándose ya el delta lábico o la Fajana. Pues bueno, ahora ya estas son fotos también, pero de noche, ¿no? Esto fue la primera noche que llegué allí desde la gasolinera mismo, que fue la primera vez que lo vi, pues ahí bajé los prismáticos, como los ven ahí, y ya tomé varias fotos ahí. Todavía no tenía ni la cámara bien, no sabía cómo tirar la foto, pero empecé a tomar fotos ya ahí. Eran las 12 de la noche ya. La torre parece que la está cogiendo, no, pero está mucho más lejos del volcán. Parece que está ahí mismo. Estas son ya de Tajuya. Bajé hasta abajo, hasta Tajuya, y ahí seguí tomando fotos. Esta es la llegada al agua por allí, por Tazacor. Sí. Esto también es del mirador del Time. Ahí fue mucha gente a verlo, se ponía hasta en cola con los prismáticos. Están un poquito desenfocada esto. Era muy lejos. Y esta era ya un poquito antes de amanecer. Aquí ya, mira, se ve el fondo de estrellas allí, porque las estrellas no las apagaba el volcán, ni mucho menos. Y se ve toda la columna de humo, ya casi de día. Esa noche no dormí, estuve hasta por la mañana allí. Había varios compañeros más fotógrafos allí. Ese es el mar de nubes sobre Tazacorte, y ese es el amanecer de ese día. Ya estas son fotos con el teleobjetivo. Esto fue varias noches, no fue todo lo mismo. Aquí por la noche, al fondo allá a la derecha se ve a la izquierda el volcán, la plaza de la... Y el pueblo, eran las 10 de la noche de esto, se veían muchas luces encendidas, ¿no? Ahí está el campanario de la iglesia. No son fuegos artificiales, ¿eh? A ver, eran las 11 menos 5. Mira ahí la ventana, la gente está sorprende por eso, ¿no? Cómo convive la gente ahí con eso. Esto ya es la iglesia de Tajuya. Allí están los de televisión. Este fue el último día, el día que más ceniza cayó. Ahí se ve la gente con paraguas, pero no lloviendo, llovía ceniza. Y de gorda era que se oía caer sobre el techo del coche. Y si llevaba los brazos al descubierto, algún trocito te quemaba. No todo. Este ya es un vídeo que lo pongo, ya sé que es repetitivo, pero para que oigan el sonido directo. Tuve que esperar, como dije al principio, hasta
la 1:30 o 2 de la mañana para grabarlo, para que no hubiera gente ninguna. Es el sonido directo del volcán. Así es como ruge. Hay viento también, ¿no? Mezclado. Hay gente que me dice, oye, ¿y cómo tú estabas muy cerca, ¿eh? Y yo digo, no sé yo, que el objetivo. Es imposible acercarse, ¿no? Y ya le digo, algunos lo he intentado, pero son unos desaprensivos, ¿no? Porque poner en riesgo a ellos y a los demás, pues no se debe. No sé si ustedes vieron uno de un elemento que se ve y se acerca a una piedra que venía cayendo y la toca y dice, oh, la primera vez que toco una piedra recién hecha. Ese fue tremendo, que digo. Las diferentes cosas, mira, y la de arriba, ahí como arrojaba la lava sobre el fondo. De verdad que impresiona, un fenómeno de esto. Es destructivo también, no cabe duda, pero como caen los borbotones de lava incandescente. Este es un vídeo de día, claro, pero a cámara rápida, por eso se oye el ruido tan. Y mire qué cantidad sale, está más rápido, ¿no? Esta es la iglesia, allí se ven las cámaras de la televisión que están grabando. Hay algunos de la televisión canaria que llevan 2 meses ahí en el volcán, que yo no sé cómo aguantan ellos ahí tanto tiempo. Ese día ha sido una ventolera tremenda. En la iglesia guardan casi todas las cosas. Esto es lo más cerca que me pude poner del volcán, y aquí cuando iba caminando era cuando de verdad impresionaba y daba miedo, retumbaba. Escúchenlo para que vean. Ese sonido se te metía dentro del rum ese. ¿Lo oye? ¿Cómo se oye de fondo? No llegué a ver esa explosión tan grande, ni esos rayos que se están viendo ahora, con la humedad y con el que ha bajado la temperatura. Hay algunos compañeros que han sacado unas fotos muy buenas con los rayos saliendo de la boca. Aquí puse el volcán. Aquí se ve la misma noche, pero con el vídeo, ¿no? Con los paraguas, como la gente iba a verlo, ¿no? Y eso que esta era una de las noches más malas. Aquí hacía mucho viento esa noche, pero cerca de ahí de las casitas parece que está detrás mismo de la casa. Este también es el más que me impresiona a mí, ¿no? Allí se ve que hay otra ventana y no sé si la habrá por allá, sería ya el colmo, pero imagínate vivir ahí en tu
casa haciendo lo de siempre y con ese volcán, ese infierno ahí, largando lava el viento que había. Y ahora por último, a ver si sale, y ya con eso terminamos, no los aburro más. Este es de un compañero de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, el presidente, Alejandro Rodríguez, que estuvo allá y me cedió el vídeo por si quería ponerlo y se los voy a poner, porque la verdad que está muy bien. No está en vertical, no está en horizontal, sino en vertical. Y él llevaba un equipo de cámara mucho mejor que el mío, sin lugar a dudas. Lo que el sonido, no sé si será agrandado o si es natural, puede ser. Mire cómo caen los piroclastos, este es tremendo, ¿eh? Que yo le digo, no es mío. Alejandro Rodríguez. No sé si explotaba así, yo no lo vi así de explosivo. A lo mejor cuando estuvo él sí. A miedo, ¿no? Pero si se dan cuenta son en las mismas imágenes o la misma forma de actuar el volcán de hace 2 meses que ahora. Son las bocas de fuego y corriendo la lava y los piroclastos cayendo ahí. Que algunos son bombas grandes de varios kilos de peso. Y a veces las piedras esas del tamaño de una casa que salen y que van viajando a través de la colada. Mira, ahí se vieron los pedazos grandes de esos cayendo. Pepinazo. No sé ustedes, pero yo no me canso de verlo. Ir otra vez, pues no creo, ¿no? Porque, y menos ahora con toda la ceniza que cae y con la gente que hay tampoco. Y si alguno tiene pensado ir, tengan en cuenta eso, de que no ponga su vida en riesgo, ni la de los demás, y que el coche no lo dejen en medio de la carretera. De hecho, se la juegan a que le pongan una buena multa, ¿eh? El coche aparcarlo bien y no caminar por la carretera, porque son estrechas. Están diciendo que lleven chalecos de estos. Y mucho respeto con la gente de allí, ¿no? Si va, no sacarles en la foto. Y ayudarles, ¿eh? Aquí el compañero Juan Manuel tiene unas camisas, trajo unas pocas, por si alguien quiere comprarlas y colaborar. Y todos saben que hay una cuenta del Cabildo y de los ayuntamientos de Tazacorte, de Los Llanos y de La Palma y de Los Llanos, donde pueden ingresar para ayudar a esta gente, que lo que necesitan es dinero realmente. Pues nada, ya luces, pues con esto terminamos.
Espero que les haya gustado. Mi intención era eso, ofrecerle mi visión del volcán y que, bueno, y si veo que han aguantado, no los veía que se movían mucho, pues entre Alex, el amigo Alex, lo que habló y la foto, pues hemos pasado un ratillo aquí. Bueno, ahora vamos a abrir preguntas, si quieren abrir la pregunta. Yo voy a empezar con una, Alex. ¿Empiezo? ¿Empiezo yo con una? Sí, claro. Ha estado lloviendo estos días, sobre todo hoy. Sí. ¿Cómo le puede afectar eso al volcán, la lluvia, y a la gente, a las casas, todo eso con la ceniza que hay? Sí. La lava se seca, el volcán va disminuyendo si la lluvia es fuerte, ¿cómo le afecta? No, al volcán la lluvia le importa un pito, absolutamente, ¿no? Como le importaría un pito que lo bombardees, como quería Curvelo, ¿no? Le importa otro pito, ¿no? Porque nadie puede parar la potencia de la cámara magmática mientras ésta tenga energía suficiente como para hacer ascender el magma. Ahora, la lluvia, claro, el cono volcánico tiene una parte, está hecho por material fragmentario en su conjunto, ¿no? Mirar, no sé si son, claro que lo han visto, los materiales van cayendo, están cayendo incandescentes, muchos de ellos, con los cuales en las cercanías del cráter se sueldan. Eso permite que el cráter tenga pendientes muy agudas, ¿no? Muy fuertes, muy abruptas. Eso es lo que origina, no que salgan piedras del tubo volcánico, normalmente no van a salir piedras, esos bloques grandes que vemos flotando, que le llamamos bloques erráticos o bloques de flotación, en realidad son fragmentos del propio cono volcánico que con la explosividad y con la violencia de la salida de las lavas, a veces la estrechez en el propio conducto eruptivo, arrastran, ¿sí? En el Jardín Canario tenemos claro, ¿no? Si todos conocen el Jardín Canario, se dan cuenta que cuando vamos paseando hay grandes bloques que salpican el jardín y el resto de la colada. En realidad son trozos del cono volcánico, como en este caso, son trozos del cono volcánico que son arrastrados, desprendidos con violencia. No es material de proyección aérea, o es material de proyección aérea consolidada en el cono y después viajando por la erosión de la propia colada. Otra cosa es la lluvia. Oye, esos campos de arena que se están produciendo en toda la isla, que hay que verlos, realmente en la cercanía del volcán, tanto hacia el sur como hacia el norte, es un desastre. Hay ceniza por todos lados, en cualquier sitio. Eso es lo que está haciendo la vida muy incómoda de la gente y difícil. Y lo que está cubriendo tejados, enterrando casas, a veces completas, terrenos de cultivo, es decir, eso desde luego vamos a perder un área, no solamente el de las coladas, sino que estamos perdiendo un área. El área piroclástica probablemente, si no adquiere mucha potencia, va a poder ser cultivado en el futuro. La vid se adapta muy bien, por ejemplo, ¿no? Pero desde luego vamos a ver qué se hace con toda esa ceniza que se está sacando. Y después la lluvia, claro, la lluvia arrastra la ceniza, puede originar la obturación de las cloacas, probablemente el taponamiento, la acumulación en lugares indebidos, en fin. En otros lugares la ceniza cuando es muy fina tenderá a consolidarse y actuar como un cemento. Muchos problemas. Pues parece que tenemos una pregunta. Cortitas las preguntas porque hay poco tiempo y el personal tiene que cerrar. Bueno, en primer lugar agradecer... No se escucha. ¿Se oye? Bueno, pues a viva voz entonces. ¿Sí? Ahora. En primer lugar, Juan, agradecerte el trabajo ímprobo tuyo, el haber estado el día completo, el tener esa pasión que tienes por las imágenes, los que te conocemos, y a Alex, por supuesto, que lo conozco de hace muchísimo tiempo, esa extraordinaria capacidad que tienes para comunicar y hacer sencillo lo complejo. Gracias. La pregunta, Alex, que me llama mucho la atención es el hecho de que, con lo que has expresado sobre lo... Bueno, ¿se puede un poquito? Lo hago un poquito más alto. Sí, habla un poco más fuerte. Bien. No vamos entendiendo. Sí. Me llama la atención que de las erupciones históricas que has hablado de La Palma, casi un 50%
suelen tener varios conos adyacentes. Sí, Entonces, sí. lo que yo querría saber, si no es una imprudencia preguntarlo, porque vemos que está planteando la información de una forma tranquila y sosegada y muy buena, yo creo que estáis haciendo un papel muy interesante los vulcanólogos a la hora de no preocupar a la gente. Pero a mí me gustaría saber si verdaderamente hay ya sintomatología que habla de que verdaderamente pudieran existir otros conos que pudieran salir. Mira, lo normal en nuestras erupciones es que la actividad volcánica se desplace subterráneamente en lo que llamamos los diques, ¿verdad? Que son una especie de fisuras que se va abriendo en la roca de abajo arriba. Muchas veces son múltiples, no es una estructura sencilla necesariamente. En una erupción pueden funcionar muchas grietas que se van rellenando. Y claro, caminan en el territorio. Sí, a ver, me quito la mascarilla con mucho placer. A ver si puedo, porque entre las gafas y todos estos cables, a ver, ¿me la bajo? Eso no me gusta. Prefiero subírmela. A ver. Y claro, ahí sí que tienes la posibilidad. Esto se pone aquí, más o menos, sí. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Vale. Sí, perdona, dame la mascarilla. Claro, oye, estamos teniendo mucha suerte, pienso yo, debemos de ser agradecidos a la naturaleza, de que en este caso tenemos un solo centro eruptivo, si bien es alongado. Hemos visto en los primeros días, en las primeras semanas, que podía funcionar hasta 9 surtidores y bocas efusivas en un momento determinado. Hemos tenido mucha suerte de que la erupción no se haya trasladado, porque puede trasladarse más hacia la cumbre o más hacia la costa, más hacia el norte y afectar más a la zona del llano y a la zona. Yo he estado temblando todo el tiempo porque puede haber una migración del centro eruptivo que hasta el momento ha sido tremendamente estable, ¿verdad? Bueno, dicho eso, en el resto de las erupciones, ya viste en Martín, El Charco, San Juan, las erupciones, por supuesto en Tenerife 1704-5, las erupciones se producen con una migración de la fisura eruptiva que origina varios centros eruptivos en distintos lugares. Lo peligroso de eso es que, claro, que se extiende tanto la actividad explosiva como la actividad efusiva, pudiendo afectar a más lugares, ¿no? Lo peligroso en este caso me parece que puede ser que afecte más al norte, sobre todo, que migre. Pero lo bueno es que no tenemos ningún dato de que esté migrando. Parece que la inflamación del terreno, la deformación del terreno que registra nuestra red geodésica solamente es en el entorno del volcán, que además parece como si el terreno respirara. Cuando la presión, la abundancia de magma es mucha subterráneamente, tiende a inflamarse, como cuando respiramos e inspiramos, y cuando pierde fuelle, por así decirlo, cuando expira, parece que el terreno tiende a desinflamarse. Increíble, ¿no? Que el terreno se deforme de esa manera, pero efectivamente así ocurre. Y ese es un síntoma muy bueno, porque no hay deformación en ningún otro lugar. Las que habían desaparecido, por la información que tengo a fecha de hoy, y por tanto da la impresión de que no van a producirse nuevos centros eruptivos. Pero dicho eso, y con toda la precaución del mundo, nadie sabe nada. ¿Sí? Nadie sabe nada. Antes de ayer parecía y toda la semana anterior, desde comienzos del mes, parecía que el volcán perdía fuelle. Ayer de repente ha tenido un repunte tanto efusivo como explosivo importantísimo, cuando ya toda la sintomatología era de pérdida de energía. Por tanto, la verdad es que en el fondo nadie sabe nada, están aprendiendo los que están allí en primera línea a manejar la maquinaria. No, eso lo saben hacer, pero a interpretar los datos, eso es mucho más complicado. Venga, ¿alguien más? Bueno, Juan Ramón, los que te conocemos, compartimos, tu afición, tu vicio, tu placer, tenemos la gran suerte de que revierte también en nosotros para poder disfrutar con lo que tú verdaderamente disfrutas de una manera muy bien. Y Alex, muchas gracias por tu disertación. Durante todo este tiempo que hemos estado viendo a través de los medios de comunicación, no paramos de ver un montón de información. Muchos científicos, muchos políticos, pero en ningún caso, excepto a Carracedo y a ti, es el único que he oído hablar
del tema de educación. Vivimos en una isla volcánica y no tenemos en ningún plan de educación, ningún plan educativo, hay ese espíritu para que sepamos vivir. Te doy la palabra para que... Sí, bueno, a lo largo de mi vida yo he siempre, desde que comencé, la actividad volcánica ha formado parte de mis programas y allí donde he trabajado he insistido en la necesidad de tener asignaturas. Pero la verdad es que el sistema y los científicos, tengo que decir, los científicos de Canarias y de fuera que han venido a trabajar aquí han hecho su trabajo y los divulgadores también lo hemos hecho. El conocimiento hoy día es bastante amplio, ¿no? Los científicos además han logrado, con enormes dificultades, porque la resistencia en los años 80, 90 todavía, a que hubiese una red geodésica importante, a que hubiese sismógrafos repartidos por el archipiélago, especialmente en las islas de mayor actividad volcánica en tiempos históricos, la resistencia fue enorme. Parece como que desde el Estado y desde la administración pública no se entendía, ¿no? Así que ahora tenemos que tener suerte de que hayan habido muchas personas, entre ellos Carracedo, el don Vicente Araña también, por supuesto, hay que mencionarlo, que han insistido desde órganos de poder, a veces desde la península, en que tuviésemos, desde luego la erupción de 2011 fue definitiva, menos mal que ya teníamos un cierto equipamiento y menos mal que fue submarina en este caso y no tuvo mayor consecuencia, pero gracias a eso hoy tenemos una red importante de alerta y de vigilancia del riesgo volcánico, pero es verdad que no tenemos a la población formada. Y hay que decir que pese a ello el comportamiento de la población palmera a mí me parece ejemplar, porque han respondido a algo muy difícil para responder, como es una evacuación de 7.000 personas, con lo que eso supone, ¿verdad? Y están respondiendo, la verdad, que con una calma después de 2 meses digna de elogio, sin duda ninguna, pese a no tener educación de riesgo volcánico. Afortunadamente, nuestra actividad sísmica es de bajo rango porque nuestra actividad sísmica no es tectónica sino volcánica. Está producida por la vibración, por el tremor volcánico y por la apertura de nuevas bocas eruptivas. Por tanto, siempre de bajo rango, siempre de bajo rango, y eso nos facilita bastante la tarea. Pero desde luego la educación en territorio volcánico, en el conocimiento de las estructuras volcánicas y su funcionamiento, a mí me parece que debería formar parte de la educación obligatoria en Canarias, ¿no? Y que todo el mundo, sin excepción, debía tener formación al respecto. Y después debíamos de tener formación en otro sentido, que es cómo actuar frente al riesgo volcánico, es decir, cuando ya se presenta el hecho, porque eso puede evitar en momentos determinados y dependiendo del sitio, puede evitar evidentemente momentos de alarma o de disloque de la población que son comunes cuando no sabes cómo actuar frente a un fenómeno que, como estamos viendo, es demoledor, ¿no? e imparable. Una última pregunta por ahí. Sí, y después está lo último. No es posible que nuestros guías turísticos y que nuestros profesores de ciencias naturales o de geografía y ciencias humanas no impartan educación en este sentido. Y ahora voy a hablar de poner en valor nuestro territorio. Nosotros tenemos un territorio a nivel europeo muy singular. Y entonces, sin embargo, paseamos a nuestro turismo por nuestro territorio, sí, apreciando la belleza, pero sin poner en valor el carácter de esa belleza y la singularidad de esa belleza. Nuestros guías turísticos no tienen la formación suficiente, salvo que sean autodidactas, no la tienen, porque el sistema en la escuela de turismo, en la facultad, no se les da la educación, y lo digo porque he sido profesor de esa facultad durante un tiempo, ¿no? Y eso sí que me parece de una gravedad por parte de nuestras autoridades y de nuestro sistema educativo gravísimo, porque tenemos que vender justamente, y nosotros vendemos turismo, vendemos territorio y vendemos clima, y justamente tenemos que venderlo, pero al tiempo ofreciendo cultura, ofreciendo singularidad, ofreciendo particularidad, que es lo que nos da personalidad justamente y nos hace diferentes a otras áreas del mundo. Y gracias por hacer de la tarde tan amena, ¿no? Orgullo de hijo, ¿no? Y admiración por un padre que siga con esas aventuras. La próxima con Aurora es menos peligrosa.
Ale, una pregunta. Me llama la atención cómo en Fajana, relativamente reciente, ¿no? Sí. Hablamos de una escala histórica no más de 100 años, ¿no? Cómo se han reconvertido y se han refertilizado, por decirlo de alguna manera, para posibilitar que hayan cultivos, ¿no? Sí, Entonces, porque, esa acción del hombre en una fajana, ¿cuánto tiempo hablamos? ¿Qué tipo de acciones habría que hacer para poder que eso... estamos hablando de dinamita, tractores, maquinaria pesada, transporte de tierra que se captura normalmente en las medianías, que se traslada con camiones, es un trabajo espectacular, pero y que hoy día se puede hacer en muy poco tiempo una vez la colada enfríe del todo, porque va a permanecer caliente durante mucho tiempo, ¿no? Claro que sí, pero los canarios somos históricamente transformadores del territorio, ¿eh? Tú piensas en esas pendientes que tenemos en todas las islas llenas de bancales y de cadenas de cultivo. Hemos movido hasta la última piedra del territorio para fabricar a veces bancales de 1 metro, de 4 metros de altura y 1 metro de ancho nada más. Somos especialistas en eso porque nuestro territorio siempre nos lo ha exigido, ¿no? Entonces yo espero que la nueva Fajana, que el nuevo delta lábico probablemente sea una zona próspera que devuelva a La Palma una buena parte de la superficie de cultivo que este volcán le ha hecho perder, cubriéndola de malpaíses que eso sí que son totalmente inasumibles. Es decir, ese pensamiento de que no, yo llego allí con dinamita, quito el malpaís y vuelvo a tener el terreno, eso es un sueño insoportable porque además, quiero decir, es un sueño porque además ese suelo ahora está calcinado y estará convertido en un almagre, ¿no? Que es incultivable, por tanto eso no es posible. Sin embargo, en la nueva Fajana, con tierras de préstamo y con toda esa inversión de la que estamos hablando, ¿sí? ¿De acuerdo? Y naturalmente, y con la afección a las medianías de la isla, que verán perder suelo de laurisilva, suelo de Monteverde. Entonces eso hay que pensárselo mucho, cómo hacerlo, de dónde lo sacas, en qué cantidad, en fin. Pero bueno, hoy día tenemos planeamiento, tenemos instituciones. Ahora venía en el coche escuchando que ya hay un grupo de palmeros que están reclamando con el nombre de una agrupación que llaman Cumbre Nueva. Bueno, pues que por ejemplo, creo que deben ser los habitantes de Todó, que probablemente, o de algunos de sus barrios, ¿no? Están pidiendo que las nuevas viviendas, que no sean solamente viviendas, sino que además se les dé terreno donde ellos puedan de alguna manera reconstruir su propio barrio, porque claro, eso lo que quiere decir es que la gente quiere seguir viviendo junta, quiere seguir teniendo los mismos vecinos, ¿no? Es decir, que están surgiendo iniciativas, como surgirán estas de la Fajana y otras, que van a ser novedosas probablemente, en donde la población, no solamente las autoridades, dirán qué es lo que quieren hacer y cómo. Pues nada, pues muchas gracias de nuevo por asistir, y con esa reflexión de Ale o ese comentario de Ale, La Palma renacerá. ¡Fuerza La Palma!